Para la sociedad. Yo creo que la estupidez, en cualquier caso, es inevitable. En cualquier caso es inevitable. Y otra característica de la estupidez es que es enormemente estruendosa. O sea, si vamos a cualquier local y encontramos pues a un tipo hablando en voz alta, digamos, predicando con total seguridad y además diciendo con argumentos científicamente probados y diciendo verdades absolutamente banales, muy posiblemente hemos dado con un estúpido, ¿no? Y ese estúpido, en cuanto alcanza una posición de poder, va a traer consigo pues toda una serie de estúpidos que son los que forman parte, digamos, de su grupo, ¿no? Hay otra reflexión que podríamos hacer ahora, es que bueno, con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, uno se puede plantear si ahora somos más estúpidos que antes. Por ejemplo, Vicente, sí. Bueno, sabiendo lo que sabemos del mundo. Me parece muy interesante todo lo que estoy oyendo y además estoy básicamente de acuerdo, ¿no? Yo diría que el concepto de estupidez es culturalmente relativo. Hay una película de Werner Herzog que cuenta un caso real de Gaspar Hauser, una persona que es criada por circunstancias que no viene ahora al caso comentar, digamos, privado de instrucción y de trato social, y cuando ya entra en contacto con la sociedad va a un lógico para, digamos, el precedente de los actuales psicólogos para ver cuán inteligente es, ¿no? Entonces le plantea un acertijo lógico, el de los caballeros y el de los canallas, ¿no? Los caballeros siempre dicen la verdad y los canallas pues siempre dicen la mentira. Y entonces le pregunta a Gaspar Hauser qué pregunta haría a uno de los dos para saber si está ante un caballero o un canalla. Y entonces Gaspar Hauser dice, pues le preguntaría si es una rana, ¿no? Ante lo cual el lógico monta en cólera y declara que Gaspar Hauser es un estúpido. Pero Gaspar Hauser no es un estúpido, Gaspar Hauser realmente es muy inteligente. Lo único que no ha dado es la respuesta que el lógico esperaba que diese. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que según los fines que una sociedad acepta, según los medios que considera legítimos para llegar a esos fines, las conductas son evaluadas y son evaluadas como inteligentes o son evaluadas como estúpidas, ¿no? De manera que yo diría que, aunque la caracterización que aquí hemos venido manejando, más o menos, de la estupidez como la detención del pensamiento, como la falta de inteligencia, que al fin y al cabo es el proceder del pensamiento, la facultad que nos permite proceder en el pensamiento, es muy formal. Cuando vamos a concretar en qué consiste la estupidez, pues creo que en cada cultura la estupidez ha consistido en cosas diferentes, ¿no? De hecho, y con esto termino mi intervención a este respecto, esto es algo que los, digamos, psicólogos han tenido que lidiar, ¿no? Como al pasar los test de inteligencia, pues los resultados que se han encontrado han sido muy variables dependiendo de cada cultura. En algunos casos, los, digamos, sometidos a examen, pues no entendían por qué el antropólogo o el psicólogo no les ayudaba a hacer el test de inteligencia, porque para ellos la inteligencia es una cuestión, digamos, comunitaria, comunal, y no entienden cómo si le declaran miembro honorario de la tribu, pues luego va y les pone un test individual, ¿no?, de inteligencia y no les ayuda. En ese sentido yo creo que la estupidez va cambiando a lo largo de la historia, va cambiando con las culturas, aunque si presuponemos, como parece lógico y sensato, la cierta constancia en la naturaleza humana, yo diría que el porcentaje de estúpidos se mantiene constante, ¿no? Y quizá muy elevado. Sí, y si no se incrementa, sí, sí. Borja. Bueno, yo iría una vez más al tema de la educación, ¿no? Una educación industrial, no nos enseñan a pensar por nosotros mismos, no nos enseñan a aprender de los errores, no nos enseñan a gestionar nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. Y entonces, bueno, pues aquí hay un cuento que para mí es una representación de la educación y de las consecuencias que tiene en esta sociedad, que se habla de la era del conocimiento, pero que todavía pues nos falta mucho camino por aprender, ¿no? Dice que había un grupo de científicos que cogió a 5 monos, los metieron en una jaula y en el centro de la jaula había una escalera con unos plátanos. Entonces uno de los monos fue a coger los plátanos, pero en ese momento los científicos rociaron con un chorro de agua helada a los 4 monos que se quedaron en el suelo. Y a base de repetir este ejercicio, cada vez que un mono intentaba subir por la escalera a coger los plátanos, el resto empezó a pegarles palizas para que no lo hicieran, para no ser rociados con el chorro de agua helada. En ese momento los científicos sacaron a un mono
original, metieron un mono nuevo, el mono nuevo movido por instinto fue a por los plátanos, pero no pudo cogerlos porque los demás ya se encargaban de pegarles palizas y palizas, ¿no? Bueno, un experimento, por otra parte, iba a decir estúpido, ¿no? Pero... Un experimento interesante, porque luego, finalmente, los científicos tenían a 5 monos que nunca habían recibido un chorro de agua helada y, sin embargo, se seguían pegando palizas unos a otros cada vez que uno intentaba coger los plátanos, ¿no? Claro, si les hubiéramos podido preguntar, oye, pero ¿por qué os hacéis esto, no? Igual el mono hubiera dicho, no lo sé, aquí las cosas siempre se han hecho así, ¿no? Entonces, yo no sé si tiene que ver con los tiempos o no, pero sí que está claro, es que a menos que nos enseñen ya desde pequeñitos a pensar, a ser libres por nosotros mismos, a afrontar las circunstancias y poder aprender de ellas, la estupidez seguramente se seguirá perpetuando, ¿no? Porque hay un factor nuevo, entre comillas, podríamos decir, en la historia, que son las nuevas tecnologías. Un último dato para reflexionar. Según un estudio de la Universidad de Londres, el uso repetido y abusivo del correo electrónico, de los mensajes de texto y de las redes sociales reduce en una media de 10 puntos el coeficiente intelectual. Yo no sé, este estudio, ¿qué es lo que les parece? Porque, claro, evidentemente hoy en día, pues muchos estudiantes, muchas personas tienen su oráculo en Internet, en la red, ¿no? No se cuestionan nada de lo que sale ahí y si es que está en Internet, es que es verdad. Eso es una fábrica, iba a decir una fábrica de estúpidos, pero no. Es una tentación muy grande para perder el espíritu crítico. Mira, yo no sé verdaderamente en qué se apoya este estudio, ni qué utilidad tiene, ni verdaderamente si tiene algo de estúpido el estudio, pero bueno, o sea, porque dependes de una máquina, Bueno, yo supongo que es más que nada porque lo que decíamos antes, ¿no? Porque son cuestiones que te atoran, o sea, te dejan de pensar, o sea, dejas de proceder, digamos, en tu pensamiento para detenerte a mirar en algo, ¿no? Yo, con relación a lo que decía Vicente, que me parecía muy interesante, al porcentaje de estúpidos, por ejemplo, y que coincide un poco con lo que tú dices, ¿no? Claro, el espectro es muy amplio y es verdad que da la sensación que va en aumento, porque claro, es que también la estupidez se reafirma, o sea, hay muchísimo estúpido de éxito, quizá más hoy en día que antes, que ha reafirmado su estupidez, y como es estúpido, ha asociado su estupidez con el éxito, o sea, cree que el éxito proviene, su éxito personal proviene directamente de su nivel de estupidez, el nivel de estupidez que tiene, pero claro, o sea, creemos muchas veces que, digamos, lo contrario de la estupidez es el éxito. O sea, es decir, alguien que es estúpido no puede tener éxito, ¿no? Pero claro, en una sociedad estúpida, el éxito es simplemente la confirmación de la estupidez. O sea, en todo caso, lo contrario, digamos, del éxito, lo contrario de la estupidez, sería la felicidad. O sea, posiblemente el que no es estúpido es el que consigue la felicidad, no el que consigue el éxito, ¿no? Posiblemente, digo yo, pero claro, en cualquier caso ya vemos que este poder, digamos, de reafirmarse de la estupidez es también importante, ¿no? Y con relación a lo que comentaba Borja de la historia de los monos y tal, yo recordaba otra que a lo mejor te puede servir de ayuda, de las ardillas, ¿no? Una ardilla que está en un árbol y se cae una ardilla y dice, ¿por qué se cae una ardilla? Y dice, porque se queda dormida. Dice, ¿y una segunda ardilla por qué se cae? Y dice, coño, porque estaba agarrada a la primera. Dice, ¿y una tercera? Y dice, una tercera se cae porque cree que las ardillas hacemos esto. Esto es un poco lo mismo. Bueno, estamos en la recta final. No sé si quería añadir, Vicente, alguna cosa a la reflexión sobre lo del coeficiente intelectual hoy en día en relación con Internet. Oyéndote he pensado que por fin sabía, porque tengo la impresión de que cada día soy más estúpido, ¿no? Porque me parece que es muy difícil ya prescindir del correo electrónico y de Internet, ¿no? Yo creo que hay que huir de los dos extremos, la tecnofobia y la tecnofilia. La técnica tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? Y estoy contigo. No sé si ese estudio no es el mismo un poco estúpido. Hemos querido invitar, quería decirte que hemos querido invitar a un estúpido a la mesa, pero se ha molestado, se ha molestado y se ha negado a venir. Bueno, claro. Pues él se lo ha perdido. Se lo ha complementado. Jorge, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Borja, también todo un placer. Y Vicente, también. Gracias por estar aquí en esta tertulia sobre la estupidez.